Hola mi Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Hoy la Conmebol se reunió con los diferentes representantes médicos de las asociaciones miembro, entre ellas la Federación Peruana de Fútbol, para evaluar los protocolos sanitarios para el regreso del fútbol sudamericano. A través de una videollamada, los médicos discutieron con la Conmebol las medidas sanitarias que se piensan aplicar para el regreso del fútbol en esta parte del continente. Alejandro Domínguez resaltó la importancia de ofrecer una respuesta coordinada, homogénea y responsable para que la vuelta del fútbol se realice con las máximas garantías. Luego, el presidente de la Conmebol sostuvo que el fútbol volverá a Sudamérica y los torneos Conmebol se jugarán, ya que los partidos se resuelven en el campo de juego. En esta reunión, liderada por el presidente de la Comisión Médica de la Conmebol, el doctor Osvaldo Pangracio, también se habló sobre los aspectos para prevenir lesiones de los jugadores tras los meses de paralización. El Instituto Peruano del Deporte anunció que en conjunto con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud autorizó el retorno de los entrenamientos de 15 federaciones deportivas, además de aprobar el protocolo de la Liga 1. Las federaciones deportivas nacionales que tienen el visto bueno son la de fútbol, levantamiento de pesas, el tenis, el bádminton, el físico-culturismo, el karate, la lucha, el triatlón, el golf, la tabla, el vóley, la vela, el canotaje, el patinaje y el squash. La autorización expedida solamente comprende la primera etapa del retorno a las actividades, en las que solo se permite el entrenamiento de forma individual y aislada. Los entrenamientos colectivos, aquellos que involucren contacto físico y el regreso a las competencias, se analizarán posteriormente, de acuerdo a los avances de la lucha contra la pandemia del COVID-19. Además, el IPD aseguró que seguirá revisando los protocolos de las demás federaciones nacionales con el objetivo de extender las autorizaciones correspondientes y que sus deportistas puedan retomar paulatinamente sus actividades. El técnico del Credicop San Román de Puno, Juan Carlos Basalar, informó que nuevamente salió positivo del COVID-19. Quiero contarles que hoy, después de 14 días en aislamiento, cumpliendo con los protocolos, me volvieron a hacer una prueba rápida y volví a dar positivo de COVID-19. No contaba con esa noticia, ya que no tengo síntomas. En ese momento llamé rápidamente a mi familia, a poder comunicarle que se cuide mucho más y que eviten salir de casa. Afectado con esta noticia, seguiré con el aislamiento y pedirles que sean conscientes de la situación. Protéjanse lo más que puedan. El administrador de Cienciano, Sergio Ludeña, afirmó que Cienciano no tiene presupuesto para asumir los gastos que implica jugar todo el torneo en Lima, tal como ya lo anunció el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano. Ludeña dijo que se asombró al escuchar el anuncio de Lozano sobre el reinicio del campeonato. Nos tomó por sorpresa el anuncio de Lozano, porque entendíamos que iba a existir una reunión con los presidentes de los equipos para ver qué era lo mejor para el torneo, pero nos centramos que será en Lima. Hay que escuchar la propuesta de la federación, no tenemos un formato claro, y ver cómo se manejarán los costos que implican jugar en Lima, y ver los riesgos del COVID-19. También cómo afectará a los equipos de provincia venir a jugar a Lima, ver el tema de logística, los hoteles, la alimentación, etc. Hay que ver de cuántas personas están considerando la delegación. Nosotros estimamos que son de 45 a 50 personas sin ningún problema. Vamos a ver si la federación tiene los medios o cómo se manejará esto, porque en el caso del Cienciano, recursos para este escenario no tenemos. Cienciano siempre va a querer jugar, pero ahora estamos hablando de números y los números son fríos. Espero que la Federación Peruana de Fútbol asuma el 100% como corresponde. Hay que ver también el cumplimiento que tenemos como club con nuestros sponsors. La federación es responsable del campeonato. Cienciano no tiene presupuesto para asumir gastos adicionales con respecto a jugar el torneo en Lima. Eso lo tenemos que conversar con la federación. Rinaldo Cruzado avisó que si Alianza Lima no cumple las medidas de seguridad en el regreso a las prácticas, no entrenará. El volante quiere volver a jugar, pero reconoce que en estos momentos la salud es lo más importante. Cada vez falta menos para el reinicio de la Liga 1. En breve los equipos volverán a sus campos de entrenamiento y empezarán a trabajar bajo medidas sanitarias. Cruzado dijo que si no se respetan los protocolos, optará por no presentarse a las prácticas.
Cada futbolista va a saber cuáles son los protocolos, y si ves que el club no está cumpliendo con eso, yo obviamente lo primero que hago es hablar con el club y decirles que no voy a entrenar, ya que están yendo en contra de lo que nos va a hacer bien. Los futbolistas tienen que tomar precauciones y hacer entender al club que lo más importante es la salud. Un club no va a arriesgarse a exponer a un futbolista a esta situación. Tenemos que ser muy cautelosos con todos los protocolos. Si nos salimos de la raya, afectamos a todos. Yo quiero jugar, pero que todos tenemos conciencia de lo que estamos viviendo. No es algo gracioso. ¿Escuchaste, Beto da Silva? El delegado del Deportivo Municipal indicó que hay que prevenir el contagio del COVID-19, pero a su vez dejó claro que las actividades deben continuar y espera que la Liga 1 retorne pronto con todos los recaudos necesarios. Tenemos que cuidarnos, respetar el distanciamiento. El virus no ha venido a irse, ha venido a quedarse. Por lo tanto, la sociedad tiene que adecuarse a esos movimientos sociales. Consultado sobre la opinión de Óscar Romero, presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, que decía estar en contra del reinicio de la Liga 1, dijo: "Lo estimo porque es un buen profesional, pero si vamos a estar sentados para que nunca empiece el campeonato y el virus simplemente cambie todas las estructuras sociales del país, entonces simplemente todos nos quedamos en nuestras casas. Es parte de la sociedad seguir adelante. Hay que lamentar los fallecimientos y hay que cuidarnos, pero eso no quiere decir que todas las actividades se detengan". Y acabamos con el posible formato de la Liga 1 cuando regrese al Perú. Según el portal Libero, la Liga 1 regresa aproximadamente en 45 días, luego que las autoridades sanitarias y la Federación Peruana de Fútbol aprobaran el protocolo de bioseguridad. Ante ello, el comité organizador del campeonato ya tiene un sistema de juego de la competición. Primero se confirmó que todos los encuentros se jugarán en Lima, luego se detalló si habrá ascensos y descensos. Además, los puntos obtenidos hasta la sexta fecha de la apertura no corren riesgo de que no sean válidos, lo que quiere decir que Alianza Universidad mantiene su liderato. Si bien en la apertura se reanudará, según el mismo presidente Agustín Lozano, en los próximos 40 o 45 días, no sufrirá ningún cambio y el equipo que se consagre primero será el campeón. Sin embargo, para el clausura, las reglas del juego van a cambiar, según informó el periodista Kevin Pacheco. El clausura pasará a dividirse en dos series de 10 equipos, pares e impares, conforme a su puntaje alcanzado en el apertura, el cual resta por disputarse 13 jornadas. Los dos equipos de cada grupo se verán las caras para definir al campeón. Finalmente, tanto los ganadores de la apertura como de clausura pasarán a pelear el título nacional a fin de año junto con los dos mejores de la tabla final del acumulado. Con respecto a los ascensos y los descensos, los equipos que acaben en las tres últimas posiciones del acumulado descenderán a la segunda división, pero si no se llega a jugar la Liga 2, solo perderán la categoría dos clubes. En cuanto a la transmisión de los partidos, como se sabe, 4 de los 20 equipos de la Liga 1 no tienen derechos de televisión. En el caso de esos cuadros, sus partidos serán televisados solo cuando enfrenten a rivales que sí los tienen. En el caso de que un equipo salga campeón en ambos torneos, apertura y clausura, será el nuevo campeón nacional automáticamente. Y este video llega gracias a nuestros hermanos miembros Coronados Gamers, Williams Crack, Juan Víctor Díaz Zamora, Sulfuro 32, Japayanguarca, Quique Cardosa, Pedro José Fernando Seminario Feria, César Astete, Mario Aira Picoy, Caficho XDX, Brian Maldonado, Franco Ruiz, Vasco Romero, Gustavo Espinosa, Valentín Omar Inga Reyes, Jesús Villanueva, Gianfranco Ceballos Payano, Alonso Caballero, Cheddar, Javier Saldarriaga, Eduardo Saldarriaga, Eduard Tafur Uriarte, Cristian Ugarte, André Vázquez Díaz, Ángelo Alejandro Julco Ormeño, Zapatillas Rilaf, Alberto Linares, Villanueva Aliancista, que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados, accediendo a videos inéditos, detrás de cámaras, bloopers, vlogs, hasta ser partícipes de grandes beneficios mensuales. Si así como ellos quieres ser reconocido en todos nuestros videos y directos, solo dale al botón unirte y sé parte de esta gran hermandad. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chao.